Al principio no necesitas tener dinero, y pongo énfasis en ello. Superar con éxito a otros inversores puede deberse a que eres más inteligente que ellos. Quizá lo seas o quizá no, pero también puede deberse a que trabajaste más duro, o a que simplemente estuviste presente en el momento adecuado. No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a este nuevo episodio de No hay almuerzo gratis. Hoy estamos con el elenco estable y estamos con un invitado especialísimo. Yo estoy muy orgulloso de tenerlo. No sé cuántos de ustedes lo conocen a este señor. Si ustedes no lo conocen, probablemente esa sea la razón por la cual todavía son pobres. Porque este hombre es muy generoso. Él tiene una fortuna de conocimiento y le gusta, está constantemente compartiéndolo. Está con nosotros entonces el legendario inversor, nuestro admirado Rick Rule. Él es un inversor centrado principalmente en recursos naturales, fundador y CEO de Rule Investment Media. Bienvenido. Gracias, aprecio mucho la bienvenida. Es un placer estar aquí. Me disculpo de antemano por mi inexistente español. No hay problema. Carbón, gas, petróleo. Usted se caracteriza por invertir en industrias odiadas. Usted ama las industrias odiadas y así le ha ido muy bien, por así decir, remando contracorriente. ¿Usted se definiría como un inversor contrarian? Sí, creo que es necesario ser un contrarian, un inversor a contracorriente, para poder sobrevivir en industrias cíclicas con un uso intensivo de capital. He sido un inversor exitoso en recursos durante 50 años, precisamente porque voy en contra de la corriente como inversor. Diría que se trata de un requisito para tener éxito cuando se trata de recursos naturales. ¿Usted cree que vamos a depender cada vez menos del petróleo? Porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Que el mundo va hacia... Antes nos decían que el petróleo se iba a acabar. Ahora lo que nos dicen es que cada vez vamos a necesitar menos petróleo. ¿O esto es una exageración y acá hay fines políticos detrás? Creo que la tecnología reducirá nuestra dependencia de la energía petrolera en el muy largo plazo. Durante mucho tiempo ha habido opositores políticos a la industria petrolera, pero no han logrado negar los beneficios físicos del petróleo. A riesgo de alargar mi respuesta, me gustaría mencionar que se estima que nosotros, y con nosotros me refiero a la humanidad, hemos invertido en la generación de energías alternativas entre 5 y 7 billones de dólares, esto es, 5 a 7 millones de dólares, a lo largo de 45 años, mientras que en ese mismo periodo hemos reducido la cuota de mercado de la energía basada en el carbono desde su punto máximo del 83% hace 45 años hasta el 81% actual. Todo esto, sin importar en qué dirección ha ido la clase política. Ok. Sí, Seba. Ante todo, señor Rule, quiero agradecerle por su participación el día de hoy. Mi pregunta consta de dos partes. Primero, ¿cuáles fueron las lecciones más importantes que aprendió de sus padres? En cuanto a la segunda parte, teniendo en cuenta que quienes seguimos a Rick Rule sabemos identificar valor en empresas como ExxonMobil, Ivanhoe, Sprott Uranium, Agnico Eagle y Franco-Nevada, ¿qué le recomendaría a un inversor hispanoamericano que no es adverso al riesgo y busca multiplicar su dinero varias decenas de veces? Permítanme responder primero a la primera pregunta mientras pienso una respuesta para la segunda. En cuanto a mi padre, me refiero a mi padre biológico, estuvo ausente. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeño, así que diría que no aprendí de él buenos ni malos hábitos. En cuanto a mi madre, era un ser humano extremadamente curioso. Recuerdo que le interesaba de todo y que era una estudiante voraz. De hecho, se podría decir que sigue siéndolo. También era indisciplinada, como lo es su hijo, pero aún así voraz. Eso le ayudó a convertirse, en cierta medida, en una polímata. Abordaba los problemas, y aún los aborda, desde una gran variedad de disciplinas, en muchas de las cuales, además, está notablemente formada. Tiene más de 90 años, y a día de hoy sigue leyendo entre 4 y 5 horas diarias. Ese es un rasgo que me complace decir que heredé de ella. De allí puedo decir que, en términos de un legado intelectual beneficioso de parte de mis padres, destaco la curiosidad de mi madre. En cuanto a mi padrastro, que en paz descanse, era un ser humano increíblemente trabajador y disciplinado. Él trabajaba una jornada de 8 horas, y justo después trabajaba otras 8. Nunca se rendía. Aunque no soy tan trabajador como él, sí me describiría como una persona trabajadora y disciplinada. Eso fue algo que aprendí observando la manera en que él salía adelante. Para decirlo de forma más concreta,
Él simplemente desgastaba los problemas trabajando constantemente hasta alcanzar sus objetivos. A mis 72 años, he logrado superar a algunos rivales más inteligentes que yo, simplemente porque estuve presente y trabajé duro. Y en cuanto al otro, That's a tough question. In the very recent time, Esa es una pregunta difícil. De hecho, para responderla tengo que retroceder un poco. Cuando yo tenía la edad de ustedes, era un especulador muy agresivo, pero también eran tiempos distintos. La disponibilidad de información sobre las empresas de pequeña capitalización, en comparación con las de gran capitalización, era tan deficiente que se producían enormes discrepancias de valoración. Y si uno lograba encontrar una empresa pequeña, que a la vez tuviera ventajas competitivas duraderas y estuviera claramente infravalorada, lo que ocurría es que o el mercado corregía esa diferencia de precio o una empresa grande procedía a adquirirla. Hoy, las disparidades de valoración son mucho menos extremas. Y me encuentro, pese a que tengo buenas habilidades para invertir en empresas de pequeña capitalización, con que las diferencias de valoración entre las empresas grandes y pequeñas ya no son ni de lejos tan amplias. De modo que mi incentivo para especular, frente a mi incentivo para invertir, es mucho menor. En segundo lugar, al menos en el sector de los minerales y también en el del petróleo y el gas, los mercados de capitales en América Latina están mucho menos maduros. Por lo tanto, las oportunidades que tengo frente a las que tendrían ustedes para invertir en empresas que están localizadas y cotizan en bolsa fuera de Norteamérica son muy escasas. La mayoría de las oportunidades que tengo para invertir en industrias extractivas con operaciones en América Latina siguen estando ubicadas en América del Norte, lo que supone que tengo una mayor ventaja en comparación a la que ustedes puedan tener por ser residentes de aquellos países en los que se opera a través de entidades locales. Ahora bien, puedo señalarles una ventaja que ustedes sí tienen sobre mí en el campo de la especulación, y es que, por ejemplo, a la hora de intentar entender la llamada social license de determinadas localidades latinoamericanas, tengo una mayor dificultad porque no provengo de allí ni vivo en esos lugares. Esa es la ventaja que ustedes podrían aprovechar. Asimismo, en términos de comprender las posibles o probables direcciones de la política interna, ustedes me llevan ventaja también. Afortunadamente puedo decir que he recibido un trato extraordinariamente bueno más allá de la frontera sur de Estados Unidos. He asumido riesgos políticos que conocía menos de lo que debería haber conocido, y aún así fui recompensado gracias a la prospectividad geológica. Hoy me atrae Brasil de manera especial. Es probable que me vuelva a atraer Chile como consecuencia de los resultados de las elecciones recientes, y sigo lleno de esperanza con respecto a la que ha sido la decepción perenne de mi vida. Me refiero a Argentina. Como ya sabrán, soy director de una organización libertaria de alcance global llamada Estudiantes por la Libertad. Hace algunos años tuvimos un asesor académico extraordinario, el cual en ese momento era prácticamente desconocido. Hoy en día, él es conocido como presidente de Argentina. Así que puedo decir que tenemos cierta historia con este hombre. Y la verdad, espero que los argentinos le tengan mucha paciencia, en la misma medida en la que nosotros hemos depositado una inmensa fe en él. El potencial al alza en Brasil, Chile y Argentina es espectacular, incluso a pesar del nivel de desarrollo de Chile en términos relativos. ¿Qué buenas opciones hay en Brasil? among the juniors, among the speculative. Bueno, entre las juniors, las empresas emergentes, en términos de lo más especulativo, lo cual quizá tenga un gran atractivo para personas de tu edad, estoy invertido en varias de ellas que, aunque no están domiciliadas allí, operan en Brasil. Poseo una participación importante en una empresa llamada Bravo, que cotiza en la Bolsa de Toronto, pero que realmente es controlada desde Brasil. Ellos están explorando y a punto de desarrollar un yacimiento de platino y paladio en Carajás. Soy un accionista importante de una empresa localizada en Australia llamada Centaris, la cual también opera en Brasil en la explotación de níquel sulfurado. También soy accionista de una empresa llamada Meteoric, igualmente localizada en Australia, que explora y se prepara para explotar un yacimiento de tierras raras en Carajás, un depósito de tipo caldera. Debo decir que Carajás es una parte de Brasil que, para mí, ha sido como tener una máquina tragamonedas. Me ha pagado y pagado constantemente. Ha sido muy rentable y también lo ha sido Chile. Soy un accionista importante de una empresa emergente canadiense que ha tenido un desempeño extremadamente bueno. Me refiero a NGX, una empresa que opera en la cordillera de los Andes, en Argentina, controlada por Lundin. También soy un accionista de tamaño considerable de una desarrolladora de plata en Argentina llamada Abra, en torno a un yacimiento que originalmente compré hace 30 años, llamado Diablillos. Como verán, he estado vinculado a estos yacimientos durante mucho tiempo. Argentina ha sido tanto buena como mala conmigo.
Allí poseemos de forma privada una empresa operativa de petróleo y gas. Tuvimos una experiencia maravillosa con la gerencia y la fuerza laboral argentinas. De igual manera, con la geología argentina. Sin embargo, con la política argentina nos fue muy distinto. Si no recuerdo mal, en determinado momento no podíamos repatriar el dinero que generábamos por medio de nuestras operaciones argentinas, de modo que tuvimos que invertir en los sectores en los que nos era permitido. Resultó que, como estábamos en el sector del petróleo y el gas, se nos permitía comprar acciones de YPF, así que utilizamos nuestros ingresos para ello, y literalmente pusimos esas acciones en un maletín y las llevamos por tierra hacia Uruguay, donde las vendimos y enviamos los fondos a Calgary, Canadá. Posteriormente, desde Calgary, transferimos el dinero hacia Santa Cruz, con el fin de costear nuestros gastos operativos. Eso lo hicimos durante un tiempo. Finalmente dijimos, este activo debe estar en manos argentinas. Ellos pueden gestionarlo a la vieja usanza. Para decirlo más claramente, me refiero a que ellos pueden lidiar con los políticos a través de sobornos. Ojalá esos tiempos hayan quedado atrás de forma permanente. También deseo que estemos entrando en un periodo en el que a los argentinos se les permita desarrollar vaca muerta. Ojalá, asimismo, estemos en una etapa en la que un par de los maravillosos yacimientos de plata, tan comunes en el sur de Argentina, se liberen del control de los caciques locales y puedan beneficiar a los capitales argentinos, a los trabajadores argentinos y al Estado argentino. Por cierto, las recientes elecciones legislativas de medio término en Argentina me hicieron temer lo peor. Supongo que por mis 40 años de experiencia en el país. Debo decir que me puse muy feliz cuando vi el resultado. Sí, a nosotros nos pasó igual. Usted, Rick, ¿es optimista con respecto a Argentina? Supongo que ha estudiado bastante el caso argentino. ¿Qué obstáculos usted considera que nos separan del milagro, entre comillas, argentino? Sí, hubo milagros así llamados en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que le hace falta a la Argentina, según su opinión? Este gesto que haré resonará entre los argentinos. Tengo muchos amigos en Argentina, que individualmente son muy buenas personas, pero a veces llego a pensar que a los argentinos, al igual que a los californianos, no se les debería permitir votar. Aunque claro, la evidencia reciente dice lo contrario. Lo que me gusta de lo que ocurrió hace poco en Argentina es que si bien la gente de mi edad, que debería entender mejor las cosas, votó por los peronistas, la gente de su edad, incluyendo a quienes están en una situación económica menos favorable, ha demostrado que está harta de cómo solían ser las cosas. Demostró que está dispuesta a aceptar cierto dolor a corto plazo, a cambio de ganancias a largo plazo, y que por tanto es más aspiracional que envidiosa. Y esto es algo que seguramente ustedes no necesitan que yo les explique. Los argentinos tienen una fuerza laboral educada, una fuerza laboral capacitada, una calidad de vida maravillosa, quizá la mejor del mundo. Tienen grandes recursos, tanto humanos como naturales, pero a veces votan como imbéciles. Suelen hacerlo. Ciertamente los estadounidenses ahora mismo probablemente no deberíamos decirle a otros cómo votar, pero ese es otro tema. Acá en Argentina tenemos un dicho, no es muy popular, pero es conocido, que dice así: para tener éxito como inversor hacen falta las 3 P. Esto es en castellano, se entiende, ¿no? Plata, paciencia y pelotas. ¿Qué opina usted de esto? ¿Usted le agregaría algo, le quitaría algo? Dejando de lado las cuestiones de género, a ver. Al principio no necesitas tener dinero, y pongo énfasis en ello. Ahora bien, yo añadiría trabajo a esa fórmula. Superar con éxito a otros inversores puede deberse a que eres más inteligente que ellos. Digo, quizá lo seas o quizá no, pero también puede deberse a que trabajaste más duro, o a que simplemente estuviste presente en el momento adecuado. Cuando tenía alrededor de 20 años, desarrollé una pasión por la inversión en recursos naturales, tanto que habría estudiado muy duro gratuitamente, pero tuve la suerte de estar muy bien pagado. Competía con personas que no trabajaban tan duro como yo, lo que quizá durante el primer año no hacía una gran diferencia, quizá tampoco durante el segundo ni durante el tercero, pero para el 10º año yo estaba tan por delante de ellos que ya no podían seguirme el ritmo. Empecé sin dinero, por cierto. Después de empezar sin dinero, cometí algunos errores que me costaron todo el dinero que había acumulado, así que tuve que empezar de nuevo. En ese sentido, puedo afirmar que el dinero realmente es el factor menos importante del éxito.
La aptitud y la inteligencia son importantes. La ética de trabajo es importante. La paciencia también lo es. Y de hecho, lo es a un nivel crítico. La forma más segura de ganar dinero es el tiempo, el interés compuesto. Warren Buffett nos enseña que, de forma contraria a lo que señala la opinión pública, él no ganó la mayor parte de su dinero pensando, sino esperando, envejeciendo. Así que creo que el dinero es el atributo menos importante al inicio. En su lugar, lo más importante es una combinación de disciplina y trabajo duro. Y junto a ello, la paciencia cobra una importancia fundamental. Por cierto, el coraje también es fundamental porque llegará un momento, especialmente en las áreas que me gustan, los recursos naturales, en el que la opinión de todos se alineará en tu contra. Ese es el mejor momento para actuar. Otra cosa que dice Warren Buffett es que en algunas ocasiones las probabilidades estarán a tu favor. Y cuando ese momento llegue, tendrás que tener, en palabras de ustedes, las pelotas para ponerlo todo en juego. Eso es algo que no ocurre a menudo, pero puedo decir que tras la crisis financiera de 2008, tuve la suficiente formación y pude ver ciertas oportunidades que se presentaban frente a mí. Me di cuenta de que el precio de algunos activos se había desplomado un 75%, pero que su valor se mantenía intacto. Como consecuencia de eso, tuve el coraje de arriesgarme, y 2009 se convirtió en el mejor año de inversión de mi carrera. Wow. ¿Cuáles son, en su opinión, las, por así decir, banderas rojas que ningún inversor debería ignorar? Hubris. La arrogancia. When you have done so well in your sector, Cuando te ha ido tan bien en tu sector, que crees entenderlo todo, o que el riesgo no existe, tu mayor riesgo de inversión, lo digo con certeza, se encuentra a la derecha de tu oreja izquierda y a la izquierda de tu oreja derecha. Para ser mucho más claro, en ese escenario, tu mayor riesgo de inversión eres tú. Y cuando te sientes tan satisfecho contigo mismo que dejas de tener miedo, corres el riesgo de que te pateen fuertemente el trasero. Esa es la consecuencia lógica. Así que la mayor red flag a detectar es el sentirte demasiado confiado. overconfident. Excelente. ¿Qué le recomienda a los jóvenes que por ahora no empezaron a invertir? ¿Cómo plantear la estrategia? ¿Por dónde empezar? Study. Invest in yourself first. Estudia, invierte en ti mismo antes que en otra cosa. Si sabes algo sobre un área determinada y aciertas, tendrás el coraje necesario para seguir en el negocio. Y si te equivocas, tendrás el conocimiento necesario para saber que debes dejarlo. El mundo de la inversión es muy, muy amplio, así que no intentes dominarlo todo. Encuentra un sector dentro del amplio universo de la inversión que te interese y apasione. No necesitas tener formación previa para entrar en él. Lo que necesitas es la curiosidad y la pasión que te permitan comprenderlo en 10 años mucho mejor que tus competidores. Si haces eso, tendrás éxito sin duda alguna. Y no estoy diciendo que quizás podrías tener éxito, sino que ciertamente lo tendrás. You'll succeed. Y hablando de éxitos, perdón, Seba, ¿cuáles fueron sus mayores aciertos, si está dispuesto a compartir esta información, y sus mayores fracasos? En cuanto a mis fracasos, han sido numerosos. Creo que mi mayor fracaso fue este que procederé a contarles. Entré en la industria de los recursos naturales en la década de los 70. Esa época fue épica. El precio del oro pasó de $35 a $850. El del petróleo, de $3 a $30. Y el de la plata, de $1.50 a 50. Como era un joven, quizá con demasiadas pelotas, me volví excesivamente confiado. Confundí el mercado alcista con inteligencia. En otras palabras, pensé que el hecho de haber ganado todo ese dinero tenía que ver conmigo y no con los mercados. No entendía cómo funcionaban, así que creía que solo iban en una dirección. La prensa de la época, el Club de Roma y todos esos otros imbéciles te hacían creer que en 1980 el precio del petróleo iba a llegar a $200 y que en consecuencia 40 millones de personas al año en todo el mundo morirían de hambre. Ellos no entendían que el mercado de los recursos naturales es cíclico y desde luego yo tampoco lo entendía. La consecuencia de eso fue que me quedé más tiempo del debido en el negocio de los recursos naturales. Además, al menos en lo que respecta a mi negocio de petróleo y gas, me sobrefinancié, tenía demasiada deuda. Cuando el precio de los recursos colapsaron en 1982, como siempre lo hacen, descubrí lo inteligente que era. Dicho en otras palabras, descubrí que no era tan inteligente como pensaba. Pasé de ser un joven muy rico y lleno de soberbia a tener un patrimonio neto negativo, muy por debajo de cero. Un joven con una comprensión mucho más clara de lo inteligente que realmente era. O sea, comprendí que no lo era tanto. Pero resulta que ese fracaso terminó siendo también de mis mayores éxitos, porque las lecciones que aprendí hacia 1984 me sirvieron enormemente para el resto de mi carrera. Y aunque cometí otros errores luego, no volví a cometer esos mismos errores, ni cometí errores del mismo orden de magnitud de aquel catastrófico error. Todavía tengo esa sensación de catástrofe cada vez que pienso en él. En cuanto a los éxitos, creo que esa es una parte bastante más fácil.
Identifiqué el uranio como un nicho de inversión en 1998, en un momento en el que a casi nadie más en todo el mundo le importaba. Producirlo le costaba a la industria $30 la libra, y esa misma libra la vendían a $10, lo que supone una pérdida de $20. Los mineros, en su torpeza, intentaban compensar aquello con volumen. Eso era insostenible, así que el precio tenía que subir, o de lo contrario, tendrían que apagarlo todo. Una vez identifiqué ese dilema, comencé a pensar en él. ¿Qué es más probable que ocurra? ¿Es más probable que el precio del uranio suba o que tengan que apagar las luces en el mundo desarrollado? Tras analizarlo, decidí que la subida del precio era la alternativa más lógica. Debo mencionar que estaba casi solo en ello. Hablaba de ello en conferencias de inversión y la gente me miraba como si hubiera perdido el juicio. Más allá de eso, me odiaban. Decían que estaba intentando lucrarme con Hiroshima, Nagasaki, Three Mile Island y Chernóbil. Ahora bien, cuando eres un contrarian, lo primero que te atrae es el aburrimiento. Pero lo que realmente te encanta es el odio. Así que cuando recibí esa maravillosa oleada de odio, tuve la certeza de estar en el camino correcto. Por esa razón, estaba en la búsqueda de alguna manera de expresar mi afinidad por el uranio. Lo cierto es que estaba en una pequeña conferencia de inversión en un lugar llamado Kalgoorlie, en Australia, literalmente en medio de la nada, y me topé con un expositor que estaba en el negocio del uranio. No había ningún otro stand relacionado al uranio, así que me dirigí de inmediato al suyo. Recuerdo que tenía una capitalización de mercado de $1,8 millones australianos, o sea, $1,98 millones estadounidenses para ese momento, lo cual era una capitalización diminuta. Se llamaba John Borshoff. Le dije, mira, me encanta que estés en el negocio del uranio. El problema es que tu capitalización de mercado es tan pequeña que no vas a poder explorar. Estás atrapado, estás bloqueado. A lo que él me contestó, no lo estoy. Y yo le pregunté, ¿y cómo lo harás? Y él dijo, es que no tengo que explorar. En ese momento pensé, Dios mío, este sujeto acaba de decirme que no necesita explorar. Pero él añadió, no, a ver, no me malentiendas. Y procedió a explicarme. Pasé 25 años explorando para consorcios de Alemania Occidental y gasté alrededor de $1,000 millones estadounidenses de su presupuesto en ello. Cuando me despidieron, pedí la base de datos como indemnización. Así que soy dueño de una base de datos que el gobierno de Alemania Occidental creó por unos $1,200 millones. Es por eso que digo que no tengo que explorar nada, porque todo lo que tengo que hacer es registrar los descubrimientos que ya hice. Esa fue sin lugar a dudas la mejor respuesta que escuché en 50 años de inversión. Cerramos un trato ese mismo día. Tenía una capitalización bursátil de $1 millón australianos, así que invertí $2 millones. Ahora bien, esta lección también es instructiva. Entramos a 10 centavos por acción, con un warrant de alrededor de 15 centavos. Inmediatamente después de hacerlo, el precio subió a 11, no estaba nada mal, y luego subió a 12 centavos, lo cual estaba mejor. Pero luego la tendencia comenzó a darse vuelta. Then it reversed. 11, 10, 9, 8, you get the point. Bajó a 11 centavos, luego a 10, 9, 8. Un año después de haber invertido en esta acción a 10 centavos, se vendía a 1 centavo. Ahora bien, cuando experimentas una caída del 90%, la opción de simplemente mantenerse no existe. Tienes que comprar o vender. Así que tuve que volver a examinar mi premisa. ¿Estaba yo equivocado o estaba equivocada la tendencia del mercado? Cuando reexaminé la premisa, escarmentado por mi fracaso, claro está, llegué a la conclusión de que tenía razón y que el mercado estaba equivocado. Así que empecé a comprar otra vez. No logré comprar en el mínimo absoluto de 1 centavo, pero sí a 1,5 centavos. 6 años después, esa acción, que había comprado primero a 10 centavos y luego nuevamente a 1,5 centavos, tenía un precio de $10. Ese es mi mayor éxito por muchas razones. Gané una cantidad enorme de dinero, no solo para mí, sino también para mis mejores y más audaces clientes. Aprendí que las estrategias contrarias funcionaban mejor de lo que yo creía, y también que además de ser paciente, tenía que ser persistente y tenaz. Aprendí a tener las agallas para soportar una caída del 90%. Y aún así, saber que, en determinadas circunstancias, yo estaba en lo correcto y que la tendencia del mercado se equivocaba. Quisiera formularle una pregunta de parte de mi amigo y coautor Andrei Ramírez. ¿Cómo entró usted, siendo un simple mortal, por primera vez en contacto con Ned Goodman? Así también, ¿cómo logró avanzar y tener éxito en un entorno tan difícil como lo es el de Vancouver? Y tengo otra pregunta, pero relacionada con su esposa, Bonnie. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados y cuál diría que es el secreto para un matrimonio exitoso?
Estoy casado con Bonnie desde el 17 de octubre de 1987. Eso fue 2 días antes del crack bursátil, un acontecimiento propicio. El secreto del éxito de nuestro matrimonio es su tolerancia. Ella es un ser humano maravilloso, especialmente porque me aguanta a mí. Cuando le dije que planeaba retirarme, volteó a verme y se echó a reír. Fue algo que no entendí hasta que intenté hacerlo. Entonces supe que ella tenía razón y que yo estaba equivocado. Le doy todo el crédito por el éxito de nuestro matrimonio. Ha vivido una vida maravillosa, con la excepción del mal comportamiento de su marido, pero ha vivido una vida maravillosa junto a mí en el sentido de que hemos tenido éxito material. En términos generales, no hemos tenido que prestar atención al lado derecho del menú, donde están los precios, y eso es agradable. Hemos podido viajar por todo el mundo y hemos tenido la compañía de gente local que nos mostraba lo que realmente es importante. Cuando voy a Salta, Jujuy o San Juan, no voy con una guía de Lonely Planet. Voy con gente local que me lleva a donde necesito ir, ceno en su casa, como donde ellos comen y visito los lugares que ellos consideran interesantes. Bonnie se ha beneficiado enormemente de eso. Ha recorrido el mundo junto a mí y ha estado en todo tipo de lugares a los que nadie más suele llegar. Su formación es en antropología, así que valora profundamente ese tipo de experiencias, pero eso es lo único bueno que puedo decir de mí en ese sentido. En cuanto a tu pregunta sobre Ned Goodman, que en paz descanse, fue uno de los muchos mentores a los que debo el éxito que he cosechado. Cuando yo era joven, él era merecidamente una leyenda de la inversión. Por derecho propio, yo no debería haber tenido acceso a él, pero lo tuve. Diría que conseguí tener acceso de 3 maneras. La primera es que, siendo muy joven, para poder costearme la universidad, trabajé primero como portero en un bar. Era un inmigrante, sin dinero, en Canadá, y la única habilidad comercializable que tenía a mi favor era ser un joven grande y fuerte que había boxeado durante 10 años, lo cual resultó ser una habilidad vendible. A través de una serie de acontecimientos para los que no tenemos tiempo suficiente, maduré bastante rápido y pasé, mientras aún estaba en la universidad, de ser portero a ser el propietario de un bar. Un bar que, en parte por suerte y en parte por trabajo duro, se convirtió en el epicentro nocturno de la Bolsa de Valores de Vancouver, de modo que todos los que eran figuras influyentes en la Bolsa de Vancouver trabajaban duro todo el día y luego, créanme, se divertían fuerte durante toda la noche. Yo, como joven aplicado que era, podía servirles cantidades nada modestas de alcohol y cuando los tenía comprometidos aprovechaba para hacerles preguntas. Recuerdo que anotaba las respuestas, porque a diferencia de ellos, yo estaba sobrio. Muchos de ellos, por la razón que fuera, desarrollaron un afecto por mí. Uno de los que desarrolló aprecio por mí fue un hombre llamado Hugh Mogenson, hoy también fallecido, que en paz descanse. Él fue probablemente mi mentor más importante. Hugh Mogenson fue el mejor geólogo que he conocido a la hora de convertir rocas en dinero. También era el analista principal del fondo Beutel Goodman, cuyo nombre, por supuesto, se debe a que Ned Goodman fue su cofundador. Un día, Hugh me dijo, «Hey Rick, deberías venir a Toronto conmigo». Le pregunté, ¿por qué? A lo que me contestó, «Porque te beneficiaría conocer a Ned Goodman». Mi respuesta fue, ¿y cuándo nos vamos? Logré ir a ese viaje y también logré que Hugh Mogenson me presentara a Ned Goodman. Sospecho que lo hizo debido a mi curiosidad. Por cierto, fui absolutamente implacable haciéndole preguntas a Ned. Cuando miro hacia atrás, me avergüenza mucho la ventaja que saqué de él. Por decirlo de algún modo, pasó cientos de horas conversando conmigo, literalmente cientos de horas. Debo admitir que años después le hice ganar mucho dinero, pero en ese momento él no sabía que yo le iba a reportar tal ganancia. Lo cierto es que Hugh, una persona de tremenda calidad humana, fue quien me presentó a Ned, y tuve una suerte indescriptible de que Ned tomara la iniciativa de ser tan generoso conmigo. Thank you. Hoy se habla de una crisis económica terminal. Muchos son tremendistas al referirse al futuro cercano, a lo que nos espera. ¿Cree que realmente eso es lo que nos espera? Y ¿usted ha vivido tiempos más turbulentos que estos? Quizás pienso en los 70, los 70s, y después también. A medida que he envejecido, me he vuelto más disciplinado y más rico, y he pasado a considerar la volatilidad más como una oportunidad que como un riesgo. Si uno es disciplinado y solvente, los periodos de iliquidez se vuelven oportunidades en lugar de riesgos. Así que me encuentro en un punto de mi carrera en el que estoy psicológica y financieramente preparado para la volatilidad. Dicho esto, el periodo comprendido entre 1982 y 2022 fue, para la mayor parte del mundo, probablemente el clima económico más benigno de la historia humana. Durante ese periodo era difícil no
tener éxito. Los próximos 10 años serán mucho más desafiantes, en particular para los estadounidenses. El dólar estadounidense, creo, seguirá siendo la moneda de reserva mundial, no solo durante el resto de mi vida, sino durante la mayor parte de la suya. Pero el dominio de Estados Unidos disminuirá, y los estadounidenses no están preparados para ello. Ustedes, los argentinos, tienen mucha experiencia con la devaluación, pero la experiencia de los estadounidenses ha sido mucho más gradual. Tienen también mucha experiencia con una sociedad la cual no puede permitirse cumplir las obligaciones contraídas con sus propios ciudadanos y con ciudadanos de todo el mundo. Pero Estados Unidos va a adquirir ese conocimiento de una manera muy dolorosa, porque nuestro balance y estado de ingresos son similares a los balances y estados de ingresos que ustedes tuvieron en la década de 1970. La diferencia está en que ustedes entendieron a los peronistas por lo que eran, mientras que nosotros no. Así que vamos a tener un ajuste de cuentas, y espero ustedes no tengan el gusto de pasar por lo mismo. Hoy busco activamente el riesgo. Estoy mucho más dispuesto a asumir riesgos políticos percibidos, riesgos de materias primas y riesgos absolutos. Hay momentos, como ahora, en los que favorezco las probabilidades por encima de las posibilidades, pero lo cierto es que he pasado mi vida en el negocio del crédito, la especulación y los seguros, estudiando y aprovechando riesgos mal valorados. Así que el riesgo es aquello para lo que vivo. Eso significa que voy a tener 10 años muy interesantes. ¿Y en qué sectores usted recomienda enfocarse para protegerse de un posible colapso financiero? Me cuesta entender por qué la gente no posee oro físico. Me resulta muy difícil imaginar una circunstancia en la que alguien, dentro de sus propias posibilidades, decida no tener oro físico. El conjunto de circunstancias que hace que tu oro te pague es aquel en el que el poder adquisitivo de tus ahorros, denominados en tu moneda nacional, se deteriora, lo cual es una circunstancia verdaderamente pésima. Pero lo primero que sugeriría, antes que todo lo demás, es invertir en ti mismo. No hay ningún activo que te respalde mejor que tu intelecto y tu reputación. Y necesitas ambos. Defiende tu reputación a toda costa. Desarrolla tu educación y tu disciplina de manera constante. Y construye para ti un círculo de amigos a quienes puedas defender y que te defiendan a ti. No puedes enfrentarte al mundo solo. Sin importar quién seas ni cómo seas, necesitas una comunidad que te ayude. Y necesitas prepararte. Así que lo primero en lo que debes invertir es en ti mismo. El conocimiento que acumules no puede ser grabado ni robado. Si eres viejo, como yo, puedes perder algo del conocimiento adquirido, pero la gente más joven no necesita preocuparse aún por ello. Mi segunda sugerencia sería con respecto a la liquidez. Liquidez, principalmente, resguardada en oro. Yo ahorro en oro, y de esa forma consigo mantener mi poder adquisitivo en el tiempo. Bueno, llevamos ya 20 minutos tratando de recuperar a Rick Rule. Lamentablemente lo hemos perdido por un glitch. No, esto es una catástrofe tecnológica, no sé cómo llamarlo. La verdad que es una pena. Vamos a ver si podemos seguir con esta entrevista. Igual fueron, qué sé yo, unos 40 minutos pasaron más o menos, estoy calculando, la verdad que no sé. Así que vamos a publicar esto como un episodio. Si logramos... Tenemos unas cuantas preguntas que no pudimos hacer, así que si logramos conseguir una nueva entrevista con él, vamos a hacer como si fuera la segunda parte. Y digo que es una pena porque es un tipo que la verdad muy generoso. Ha demostrado una y otra vez, el tipo da cientos de entrevistas todos los años y tiene mucha sabiduría, me parece que compartir. No solo la sabiduría que tiene, sino cómo expresa sus pensamientos y todo, y es muy gracioso. Es muy un placer, verdaderamente, charlar con él. Bueno, espero que lo hayan disfrutado como nosotros y nos volveremos a encontrar el domingo de la semana, que yo digo el domingo, pero bueno, nos volveremos a encontrar cuando a Luis se le cante subir este episodio en algún momento. Gracias por estar con nosotros, los leemos. Hasta la próxima. No me quemé.